Por fin entramos en Senegal. Senegal. Vamos recorriendo los kilómetros hasta acercarnos cerca de Dakar, a Bambilor, donde nos alojarán. Aquí, en el porche, vemos cómo la gente disfruta de la mañana. Gosia cocina con la gente de casa y visitamos el lago Rosa. Por supuesto, como siempre, visitamos el mercado, que nos encanta. También nos acercamos hasta un centro cultural que se hizo con dinero de unos catalanes y que ahora parece ciertamente un poco abandonado. Pero tenemos que seguir. Hoy iremos hasta Kaolack, donde descansaremos una noche para seguir hasta Gambia. Este es el acento erótico de este artículo, porque estamos en pelotas, no tenemos nada, y eso es porque nos estamos acercando a la zona del paludismo. Entonces estamos rociando toda la ropa que tenemos con permetrina. Bueno, como se puede apreciar, los caminos han empeorado notablemente y los pasos fronterizos tampoco mejoran. Al funcionario tenemos que pasarnos una hora para convencerle de que nos deje hacer un visado de tránsito, porque nos quieren clavar 120 pavos por 2 visados, y Gosia, siendo polaca, ni tiene que pagar. ¡De calorcito! El tío diciéndome que baje y Gosia por activa y por pasiva diciéndome no, que no están puestas, no. Y así pasamos también la frontera a Senegal, no sin tener problemas con la policía, que nos pedía dinero, y llegamos a casa de Lansana, que lo encontramos en su huerta. Hemos llegado otra vez a Tengori, aquí hace 2 años, en 2014, durante nuestro viaje de Senegal a Costa de Marfil. Hemos tenido un día muy malo al salir de Ziguinchor, nos hemos equivocado de la carretera, hemos tardado un mogollón y pues hemos llegado a este pueblo donde hemos tenido una discusión muy grande y parecía que todo iba mal. Y este hombre, Lansana, está aquí, nos recogió de la calle, nos invitó a sentarnos dentro de su casa, a descansar un poco, y luego nos invitó a pasar la noche. Y así continuó con nosotros los siguientes 5 días, nos acompañó hasta Kolda para que lleguemos bien a nuestro siguiente destino. Nos quedamos en casas de su familia, en cada pueblo donde hemos parado, y pues ha sido todo un gran placer, un gran descubrimiento. Y ahora mismo, por supuesto, cuando hemos pasado por aquí, lo primero que se nos ha ocurrido es ir a visitarle a él y a su familia. ¿Y aquí está? Lansana debe de ser uno de los pocos senegaleses que tiene cabeza. Tiene una huerta de 1 hectárea que no cultiva todavía completamente porque no tiene fuerza suficiente ni tiempo, y ha hecho un sistema de goteo de regadío que le hace que mejore toda su producción y no le salga tanta hierba. C'est bon? C'est facile, mais c'est... Tengo todo el pelo así. Más grande, bien, on a beaucoup marché. Preocupado como está por su comunidad y nosotros tenemos interés en el tema educativo, nos enseña el jardín de infancia, con claros déficits de juguetes y de material en general. Nos enseña la escuela primaria, que tiene problemas también de abastecimiento, se ve que no tiene luz prácticamente en las clases, y el ratio es inmenso. Los niños traen cada día un palo de esos que veis para hacer la comida. Y por fin visitamos la escuela secundaria. El mayor problema que dicen que tienen es que los tejados en la época de lluvia hacen mucho ruido. También las ventanas deberían arreglarlas. Y así, después de unos días estupendos con la familia de Lansana, salimos hacia Ziguinchor, donde nos espera nuestra segunda familia de aquí. Esto es lo que pasa con la educación en Senegal, cuando en vez de estudiar la gente se dedica a ir a escuelas islamistas en las que les enseñan solamente a mendigar.
¿Os suenan estas caras? Sí, seguro que sí. Las visteis en los vídeos de hace 2 años cuando estuvimos en África. La mami ha pasado el puesto del mercado enfrente de su casa y Lonky sigue cortando el pelo. Siguen funcionando estupendamente los sistemas naturales de reciclaje y los humanos han inventado la incineración. Ahora ya no hay tanta basura en Senegal. Y con estas seguimos hacia adelante. De Ziguinchor vamos a ir hasta Ushuaia, donde nos vamos a quedar 2 meses para cooperar con una ONG. ¿Cómo será eso de vivir 2 meses en África?